¿Quién es la bruja? Ella es la mujer más peligrosa, radical y revolucionaria que existe. Esta anciana va donde quiere, actúa como quiere y vive como ella lo elige. Y así debería ser, y nadie puede detenerla, ni tampoco deberían intentarlo. Clarissa Pinkoles Estes, El poder de la bruja. The Heroine's Journey Podcast es un espacio creado por mujeres en búsqueda de vivir su vida en total plenitud, conectadas consigo mismas, los ciclos de la naturaleza, integrando y sanando su lado femenino en el día a día y en la sociedad en la que vivimos. Hoy más que nunca, el mundo necesita desesperadamente de equilibrio, y por eso te invitamos a este viaje de expansión de conciencia y autoconocimiento, en el que compartiremos nuestras historias, rituales y experiencias para que tú puedas transformarte en la heroína de tu propio viaje. Acompáñanos. Tenemos que aplaudir, Steffi, es la tradición. La tradición Misma distancia. Buenísimo. Bueno, bienvenidas, mujeres, chicas, niñas, toda nuestra audiencia, al último capítulo de la temporada número 1. ¡Qué emoción! Finalmente hemos llegado a la integración. Esta es la fase final del viaje y la integración es la fase de la bruja sabia, o en inglés, the crone. Tiene que ver con la temporada de invierno y tiene que ver con la luna nueva. Entonces, en este capítulo, primero que nada, les vamos a hacer un recap. Vamos a hablar de cuáles son las otras fases del viaje para aquellas que se están sintonizando en este capítulo. Luego hablaremos de qué se trata esta última fase de la integración. Entraremos en detalle de cómo sabemos que estamos llegando al final del viaje, cuáles son esos signos que puedes reconocer en tu vida de que estás en esta parte. También hablaremos del arquetipo de la bruja. Súper interesante lo que significa la palabra bruja para nosotras, para la sociedad. Y por último, hablaremos de la vida cíclica, la importancia de conectarnos con nuestro ciclo mensual y qué tiene que ver y qué tiene que ver, al final vamos a conversar sobre qué tiene que ver el devolver a la comunidad, que es parte de esta fase de integración. También al final, porfa, quédense hasta el final porque tenemos una sorpresa, tenemos un workbook súper chévere en venezolano que está diseñado específicamente para que puedan ustedes ya empezar a hacer el tracking o hacer tracking en español. Cami, ayuda. Como conectarse, digamos. Sí, empezar a estar más conectadas. Sí, y conectándote, registrando tus ciclos de la menstruación, de la luna, cómo te sientes, y está todo en un PDF súper lindo que pueden bajar en el link del episodio. Así que al final los vamos a explicar, está súper, súper chévere. Así que bueno, nada, sí tenemos action steps o tenemos cosas a seguir para que se puedan conectar al final del episodio. Entonces, Cami, estamos acá en día 10, para mí 12 de cuarentena. Muy crone energy, hoy 24 de marzo con la luna nueva. Así que nos pareció un día perfecto para grabar el episodio y comentarles sobre esta fase. Me parece que anteriormente lo grabábamos un poco antes. Sí, y esta vez como que no hubo forma. Perfecto, y no hubo forma. Se juntaron las estrellas para grabarlo el mismo día y conectar con esta energía. Bueno, entonces, antes de entrar en detalle de la última fase, vamos a hablar un poquito de el recap, ¿no? Del viaje anteriormente. Entonces, para recapitular, hay cuatro fases en el viaje de la heroína que nosotras hemos identificado. Viene del libro de Maureen Murdoch, The Heroine's Journey. Y la primera fase es la desconexión. Aquí comenzamos y este es uno de los principales diferenciales con respecto al viaje del héroe, porque casi es cuando nos identificamos con las normas masculinas en el mundo y nos desasociamos de las femeninas. Esta es la desconexión. Entonces, la heroína no respeta sus límites, no sabe decir que no,
Y al darnos cuenta de esto, empezamos a cruzar el portal de la aventura hacia la sanación. Esta es la parte final de la desconexión, el portal hacia la aventura de la sanación. La segunda fase es el descenso. Y en el descenso empezamos a tomar contacto con el lado femenino, a cuidarlo, a respetarlo. No es fácil y aquí salen muchos dragones y muchos monstruos que tienen que ver específicamente con lo que se espera de las mujeres socialmente e internamente. Y cuando nos desidentificamos con estos roles, se siente un poco que morimos y que matamos esa parte de nosotras que por mucho tiempo de su vida se sentía identificado con estos roles. Entonces acá, al final del descenso, atravesamos el portal de la muerte. Y luego en la fase 3, el ascenso, relacionado con la primavera, aquí es como simbólicamente el renacimiento, al salir de este portal de la muerte y volver a nacer. Es importante en este espacio reconocer todas las herramientas desarrolladas dentro de los desafíos que hemos vivido en las últimas 2 fases y produce una integración en nuestro interior. Y esto también se refleja en nuestras vidas. Entonces integramos el masculino y el femenino positivo. Y luego en la parte 4, bueno, antes de llegar a la parte 4, lo más importante de esta integración del masculino y el femenino positivo es el matrimonio sagrado. Súper lindo esta especie de ceremonia o especie de ritual. Y luego la fase 4 es la fase de hoy, y es la integración, y es después de esta celebración de este matrimonio, ¿qué es lo que nos queda? Volver a casa y compartirlo con otras mujeres. Y es un poco en la fase que siento que estamos Cami y yo, porque estamos en este proceso de compartir. No es que estemos ahí y pasamos ya el viaje y se acabó, empezaremos otros viajes. De hecho, estamos ya en otras fases de diferentes viajes. Pero siento que con esto, el hecho de compartir es parte de nuestra integración. Así que Cami, ahí te paso un poco la pelota, contanos de qué se trata. Sí, que totalmente, yo pensé lo mismo mientras que lo decías, que pasar un viaje no quiere decir que ya está, ya pasó todo. Hay muchos viajes, incluso pueden estar pasando al mismo tiempo. Pero bueno, es una buena señal el hecho de de que te salga de adentro y no poder evitar querer compartirlo con más mujeres. Como es una muy buena señal. Claro, te surge eso de adentro y decir, bueno, sí, en esto estoy en esta fase. Y está bueno reconocerlo también. Y mientras hablabas también, mientras vos hablabas, explicabas las fases, me agarró así como una nostalgia, como me daban ganas de volver a hablar de cada fase otra vez, y dice, no, si empiezo a comentar de cada fase, como empezamos todos los capítulos otra vez, que ya lo haremos también en un futuro. Sí, en un deeper dive. Claro, en otros formatos también. Y bueno, ¿de qué se trata hoy? Está la fase de la integración. O sea, la integración se da en el matrimonio sagrado, o sea, la integración se da ahí en ese momento. Por ahí el nombre tendría que ser algo más la vida integrada, algo como que pasa después de la integración. Entonces vos integraste estas 2 energías, femenina y masculina, se celebra en el matrimonio sagrado, que en mitología es algo que se llamó Hieros Gamos, que pueden googlearlo y surgen un montón de imágenes súper lindas de esto, de energías en comunión, ¿no? Energías integrándose. Pero la traducción incluso es matrimonio sagrado, literalmente. Y entonces, tiene que ver con... Perdón, pero podemos decir entonces que la fase de integración, pero también es como / el retorno. Totalmente. De hecho, hasta podríamos llamarlo el retorno. Lo podemos... ¿Sabes que cuando estábamos trabajando en el workbook que les vamos a presentar al final, me preguntaron las chicas de diseño, me dicen, ¿pero se llama integración o el retorno? Y yo, no, integración, pero como, bueno. Claro, porque integración suena que es lo que vas a hacer. Está bien, vamos editando mientras charlamos. No, de repente me pareció, sentí que es como, bueno, lo que vamos a hacer es integrar. Bueno, la integración en realidad pasó en la fase pasada, y ahora lo que vamos a hacer es, bueno,
cómo se ve eso, qué cosas surgen. Y empieza con esto de honrar tus logros. Entonces, como un ejemplo, esto que decíamos, bueno, nada, llegó el momento en que teníamos ganas de compartir esto y es de alguna forma honrar que lo hemos pasado, que lo queremos decir, que queremos contar nuestras experiencias, que queremos ayudar, que queremos crear comunidad. Eh, y honrar la sabiduría que fuimos adquiriendo a lo largo de cada fase. Entonces, me parece que aporta un montón que podamos sumar desde nuestras experiencias, entonces tiene que ver con esto. Y entonces esta integración que se produce a nivel interno ahora se manifiesta hacia afuera. Y es lindo verlo esto en cuentos que me costó así como encontrar ejemplos específicos, tampoco busqué mucho, pero sí, tengo como esta sensación de que los cuentos, mucho más aún que las películas, los cuentos en general terminan cuando el héroe o heroína vuelven a su comunidad a festejar. Y está como esa imagen final de todos festejando, incluso muchos cuentos incluso terminan con un casamiento. Sí. Si se lo ve desde el lado simbólico, no desde el lado de tenés que encontrar tu mitad porque no estás completa, tenés que completarlo con un príncipe azul, pero si lo ves desde el lado como que todo eso fuese un movimiento interno, desde ese lado está bien, o sea, cierra, como bueno, se celebra esta unión y se festeja con la comunidad. Entonces el momento de película se me ocurre el Señor de los Anillos, cuando el Hobbit vuelve a la comunidad, y está siempre esta imagen de celebración, y bueno, viene de acá, en verdad, viene del viaje, tanto del héroe como de la heroína, terminan en este punto. Y para mí también, ahora se me vino a la mente un flash de intuición que pasa mucho en las películas, en los libros de Harry Potter, que de hecho es escrito por una mujer, y ahorita me acabo de acordar que en el research que hice, you can argue, o sea, se puede discutir de que J.K. Rowling, la que escribió Harry Potter, de hecho utilizó este concepto de The Heroine's Journey, lo aplicó a la vida de Harry Potter, y se me están viniendo estas ideas, y es verdad, porque piensa que al final, no sé si los leíste, pero al final de cada libro, de cada película, siempre se encuentra como esta imagen de todos en el castillo celebrando. Esa es la imagen, el Eso. castillo celebrando, tal cual. Piensa que Harry Potter específicamente tiene este tema de Heroine's Journey más que un héroe, a pesar de que es un carácter o un personaje masculino, porque tiene mucho que ver con comunidad. O sea, Harry Potter no es nadie si no está sus amigos. Sí. No es solo él haciendo estas cosas. O sea, tiene muchas como detalles bien interesantes. Estos días lo leí y fueron unas cosas que recordé, pero sí, ahí está. Sí. Ese es el ejemplo. Lo tendría que ver con otra perspectiva, ¿no? Porque siento que cuando empezás a ahondar más, te empezás a fijar en otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que se dice, Star Wars es el ejemplo, fue como la primera película que siguió y se inspiró al pie de la letra en el libro de Joseph Campbell, y que ya lo hablamos, ¿no? Que George Lucas hablaba con él, se sentaban a chequear que estén todos los pasos y demás. Y yo pensaba también en Star Wars. Luke está, o sea, es un grupo de amigos. Él no está solo tampoco. Pero bueno, ahí como lo que se cuestiona es este tema de quién es finalmente el que, o sea, no por nada Harry Potter, no, te digo, tendría que verlo desde otra perspectiva ahora, pero no por nada la película tiene su nombre. Es como que, si bien está este grupo de amigos y en general el héroe no lograría absolutamente nada sin el resto, tengo como una vaga sensación de que el resto está como de alguna manera muy sutil subordinado a eso, como que después digamos, los laureles caen en esa fase, en ese personaje específicamente.
No sé, lo dejo ahí como abierto. Sí, podemos entrar en discusión seria. Discutamos, Por- discutamos. no, nada. Igual estoy Pero hablando no. sin hablar, porque estoy hablando sin haber leído los libros, entonces no. ¡Ay, Camila! ¡Ay, no! Terrible, terrible. Perdón, pero tu argumento está, Claro, porque es que no es encima. por nada. No, pero cuando vos lees, Solo porque me digan, ¿por qué tiene su nombre? no, bueno, Eso. y porque ella se cambia el nombre de mujer y se pone solo Rowling y nadie sabe que es una mujer, porque es sociedad patriarcal y es lo que en el momento va a vender más, pero el forma Va en a la que el libro vender. está escrito Ok, es good mucho point. más from a feminine heroine's journey perspective. Love, Pero bueno, I love está that. abierta la discusión. No, me encantó, esa fue como un justificativo perfecto, un poco como Mujercitas, ¿no? Little Women, que la chica cambiaba su nombre porque, claro, si no, no salía. Está bien, me encantó el argumento. Bueno, entonces, tipo, no se metan con Harry Potter. Me encantó. Bueno, con respecto a esta fase en particular, siempre la asociamos con cosas que muevan la misma energía, entonces ya lo mencionaste más o menos, ahora como ir más en profundidad, yendo de lo micro a lo macro, es una fase que estaría conectado, por ejemplo, durante el día, una fase de 24 horas sería la noche, no, claramente. En un ciclo mensual sería la luna nueva. Entonces, estaba sincronizado con el día de hoy que dijimos antes. En el año, un ciclo anual, sería el invierno. Y en el ciclo de la vida de una mujer, se puede decir que es tanto como la menopausia, como la fase de la bruja sabia, que es lo que vamos a empezar a contar ahora. Entonces el arquetipo de la bruja sabia sería el de la vida de una mujer. Está asociado a la menopausia y eso en la vida, y que es una fase que está bastante, no sé, esto también es como, no es que tengo datos concretos, pero como que bastante rechazado socialmente. No sé si llega a estar rechazado, sino como ignorado, como algo como que, no sé, no me llega mucha información. También es como en los ámbitos donde uno se maneja, pero la realidad es que hoy, como mucho más metida en este tema y también más cerca de esa edad, como que uno empieza a reflexionar de otras cosas, miro a mujeres y digo, esta persona está pasando por esto y nadie se entera. No sé si has llegado a reflexionar sobre esto. No. Como, y los Pero cambios son me pasa con muy grosos. me pasa con todas las fases un poco. Como que veo a alguien y digo, ah, capaz está atravesando esto, pero, y sí, también con la parte de la bruja sabia. Sí. Nada. Sí. Porque vos decís que te pasa más con la parte esta, específicamente del arquetipo de la bruja. No, hablaba de la menopausia específicamente, en verdad. Como que está asociado a eso, es un momento de muchísimo poder y como que socialmente lo percibo como algo, como te decía, siento que la palabra es rechazado, pero como que ni llega a eso directamente, porque para que genere Ignorado. rechazo uno lo tiene, claro, para que genere rechazo uno lo tiene que ver primero y después reaccionar, y siento como que ni eso, es algo como que ni se habla. Eso sí siento, es ignorado y es mal visto y es como, ah, bueno, ya como no sirve, ya está, se acabó, ya menopáusica, no puedes dar hijos, como ya está. Es un poco lo Está, que... se terminó la Y acción. no, y se empieza todo, se empieza todo. Y claro, y es un poco lo que queremos transmitir tocando estos temas, o sea, asociando esta fase con sus distintas energías, porque todas tienen en común un poco que tienen este
común denominador de que son ignorados. Incluso desde el simbolismo de la luna nueva, ¿no? Como no la vemos en el cielo y claro, no hay a qué sacarle foto. Es como no es tan llamativo, como no pasa nada, no hay nada, miras afuera, no hay nada. Entonces, tiene esa energía de que no es algo que llame la atención. Y está Y bien no que es sea como tan así, tangible. claro, es tal cual, mucho más sutil. Pero bueno, hablando de la menopausia en este caso específico, es un momento muy poderoso, porque la mujer en sus ciclos menstruales en general, en verdad hace todo como un proceso de purificación y mucha energía se va hacia afuera en ese proceso. Y en el momento de la menopausia es un momento en donde todo eso queda adentro. Entonces es un momento de muchísimo poder, que si las mujeres pudiésemos reconocer eso, amigarnos y entender lo que nos está pasando, seguramente todos los síntomas, entre comillas, que suceden durante la menopausia serían vistos y vividos desde un lugar de empoderamiento, más que Sufrimiento. claro, de sufrir, porque no son, los síntomas en general vienen con cualquier otra cosa cuando no es reconocido, entonces, bueno, sí, el cuerpo se revela, ¿no? Te lo quiere hacer saber. Wow, qué importante. Entonces, bueno, me parecía importante mencionar eso. Yo quería hablar un poquito antes de entrar al detalle de la palabra bruja, que obviamente Yes. pudiéramos hablar años de todo lo que significa para nosotros, con lo que la asociamos, etcétera. Me parece que es importante como también hacer una pausa y pensar, bueno, ¿cuáles son algunas de las señales que sabemos que estamos en esta etapa del viaje? Y para mí gracias a Dios, he conocido en mi vida muchas Crohns, no importa la edad que tengan, que siento que las reconozco y digo, wow, ok, hay ciertas cosas ciertas características que puedo alinear y que puedo identificar para cuando yo también me siento en mi fase de Crohn o de sabia o de bruja, bien sea cuando estoy en mi periodo, como ahora, no mi periodo, mi ciclo menstrual, aunque periodo también, ¿no, Cami? ¿Qué pensamos de la palabra periodo o ciclo menstrual? Mejor que estar indispuesta, ¿no? Que vamos a hablar también eso un poco, pero... Sí, indispuesto no, porque no estamos enfermas, no estamos indispuestas, estamos menstruando. Y periodo me resulta bastante neutro, pero pareciera como medio máscara, ¿no? De lo que realmente sucede. En verdad, por eso, de todas maneras, me parece neutro como, está bien, pero estamos menstruando. Sí, pero es un paso más arriba de indispuesta o de que me llegó la regla, Sí, por ejemplo. Entonces vamos, por eso sí, me estoy sí, trabajando en llamarlo así. Bueno, totalmente. volviendo al tema de cuáles son las cosas que podríamos reconocer. Y una de las cosas interesantes que se ve en esta fase del viaje es cuando empezamos a reconocer que todas las experiencias de nuestras vidas nos hacen sentir completas y suficientes. Cuando empezamos a reconocer que los éxitos, los fracasos, la vulnerabilidad que tenemos, esas cosas que no nos gustan de nosotras, eh, la tristeza, el dolor, al final son partes de quienes somos y tienen un valor en nuestra vida y hay que reconocerlas e integrarlas. Entonces ya cuando empezamos a sentirnos como ok con eso, me parece que es una de las señales importantes de estar en esta fase. Otra señal interesante, otra cosa que quisiera agregar es el hecho de que la palabra integración también tiene mucho que ver con unión, como comunidad. Entonces es, ok, como he entendido que todas las experiencias de mi vida tienen una razón de ser y las integro, ahora las quiero compartir. Entonces ese sentido de comunidad, de querer estar entre mujeres, de unión. Eso no sé si se te ocurren otras cosas que No, me podamos encantó esa reconocer. asociación entre integración y comunidad. Eh, Me hace repensar si le cambiamos el nombre o no. Gran Eh, pregunta. Genial.
Pero sí, es Bueno, esa asociación directa, y me encanta lo de no vencer las vulnerabilidades, ¿no? Que al final es, esto más como el capítulo pasado, pero vivir en presencia de no querer vencer las vulnerabilidades, sino integrarlo. Y por vulnerabilidades es fracaso, tristeza, dolor, las cosas que mencionabas. y me parece que el capítulo de atrás es como, wow, sí, lo integro, pero ahorita estás como un paso adelante, es como la carta esta de, ay, no sé, puede ser la papisa en el tarot, aquella sabia, pero claro, de hecho es la carta del Crown, o sea, es la carta 9, el ermitaño en la papisa, que de hecho tiene el faro y está como mirando para atrás, como reconociendo las experiencias y sintiéndose bien con esos, así tal cual me lo imagino a uno de bruja o de sabia, tipo, ilumino, veo para atrás, entiendo y adelante, ahora a compartir. Y lo lindo que tiene esa carta del tarot es que el Crown es lo que es. O sea, la vieja sabia es lo que vieja sabia es lo que es. Ella no hace para esto que decimos de comunidad, de compartir y demás. Eso es como sucede, pero no es que busque el estrellato. ¿Se entiende? Y me parece que hay algo de honestidad en eso, que ella es como, es buscada, sería como la vieja de la comunidad, donde en antaño, no sé, me imagino esta situación de, de sus hijos o nietos acercándose para que le cuente historias o para que le enseñe, o recurriendo a ella para sabiduría, conocimiento y, no sé, toma de decisiones. Eh, pero no es ella la que se sale a imponer nada. Y eso tiene mucho que ver, ya que mencionaste lo de No, la carta. y vamos a hablar un poco más al detalle de esto, empezando por la palabra bruja, porque puedes llegar a ser una bruja, pero una bruja imponente, o sea, no, la palabra clave acá es, me parece, una bruja sabia, pero también da mucho miedo, ¿no? Y ahí esta frase que encontré que dice que la humanidad siempre le ha tenido miedo a las mujeres que vuelan, ya sean por brujas o por libres. No sé quién lo escribió y me pareció súper como que muy alineado con lo que queremos decir, de que de por sí la palabra bruja ya tiene como un sentimiento negativo, pero la palabra bruja que nosotros nos referimos es a la bruja sabia, entonces no sé si nos cuentas un poco más, sobre todo vos que la bruja es tu carta del tarot, eres la crown, de acuerdo a la numerología y a tu personalidad. Y para aquellas que estén más interesadas en eso, podríamos hablar horas del tarot, de tu carta, de lo que significa. De hecho, si quieren saber, que nos escriban, que se las calculamos y les charlamos. Sí. Que es algo que me encanta hacer, me fascina. Hablo con alguien nuevo y, claro, hablo con alguien nuevo y es como, ¿qué día habrá nacido? Que quiero saber qué carta es. Lo que necesitamos es fecha de nacimiento, año y hora. No, hora no, ¿no? Fecha. No, hora no. Día, mes, año. Día, mes, año. Y les diremos todo. No, partes importantes. Es muy divertido. Y es, hasta ahora no me ha pasado que alguien diga, ay, no, nada que ver. Como, no sé. Al contrario, empieza como, ay, le sacaba a mi novio. Le sacaste a mi hermano. Me acuerdo que estaba en Miami en un momento y le saqué tipo a millón de gente relacionada. ¿Te acordás? Que te escribí acá. ¿Cómo lo bueno. No, una vez que empezó no puedes parar. Y es súper fácil, así que nada, el que quiera saber que nos escriba y seguimos por ahí. Pero bueno, sí, tenía que ver con, claro, como que me siento muy identificada con eso, con todo lo que estamos hablando hoy, porque es mi carta en el tarot, que es la bruja en el mazo matriarcal, o el ermitaño en los más clásicos. Pero bueno, hablando de la palabra bruja específicamente, sí, o sea, es algo que en determinado momento en la historia dio miedo, o sea, como en esta transición de las sociedades matriarcales a patriarcales, que estuvo
lamentablemente muy apoyado por un tipo de religión, porque muy autoritario, ¿no? En el sentido de es esto o nada. Yo justo ahora estoy leyendo un libro, Las nieblas de Avalon, releyendo un libro, que si a alguien le interesa es increíble porque habla justamente de la transición de épocas matriarcales, en donde incluso en Avalon, un lugar así como de mucho poder y donde se adoraba a la diosa y demás, ellas permitían que haya, o sea, permitían, la tierra no era de ellas, pero pusieron al lado una iglesia católica y vivían felices. Por mucho tiempo podían, eran amigos, hasta que bueno, después es como se va todo el demonio. ¡Brujas, las matamos! Exacto, fue así como medio de un día para el otro, cambió absolutamente todo y las empezaron a quemar a todos. Y sí, en la Inquisición se dice que se ha llegado a matar hasta 90.000 mujeres en lo era, o sea, un número que te da escalofríos. Y el miedo pasaba un poco, o sea, también por toda esta cuestión cultural, obviamente, de, bueno, ¿a quién adorás vos? No, todo mal con eso, bueno, guerra. Pasaba un poco también por el miedo que se tenía a mujeres con poder. Entonces, las mujeres que podían opinar, que podían curar, que tenían sabiduría para ayudar a otros, empezaron a ser una amenaza y ahí, bueno, todos un poco sabemos en qué terminó todo esto. Bueno, y Para un los que ven ejemplo, sí, Outlander, no sé si te sí. acordás, el momento en el que Claire quería salvar a un niño, porque ella es doctora, y el papa, el sacerdote del pueblo, no la dejaba. O sea, de hecho la acusó a bruja, la llevaron Sí. presa y demás para juzgarla porque había curado a un niño. O sea, fíjate Pero yo creo que acá el tema el de la punto. religión, y no para entrar en detalles, pero es importante porque ese específico ejemplo que lo reví hace poco, porque estoy reviendo la serie, mientras me leo el libro, habla específicamente de un niño que estaba supuestamente poseído por haber Poseído. ido a cierto sitio donde no se podía ir y lo que resulta que era es que en cierto sitio había una mata que de hecho causaba Que intoxicación. tiene una alergia. Sí. Y una alergia les provocaba este tipo de convulsiones, etcétera. Entonces, sí, es muy fuerte cuando se contrastan su conocimiento de la medicina con las creencias religiosas de la época, ¿no? Y Mm, como, bueno, como no tenemos respuesta de cómo lo curó y como no lo podemos probar, pues eres bruja y a la hoguera. claro. Y, pues, y digamos que al patriarcado también lo que pasa es que no o sea, el arquetipo de la bruja sabia no le conviene. No, Por eso es que hoy, y esto es algo muy fácil de ver, para el que tiene alguna duda de lo que estamos hablando, es muy fácil de ver cómo se valora tanto el arquetipo de la doncella en nuestra cultura. Entonces, flaca, siempre bella, no puede tener un pelo salido del lugar. Este, y si bien es una fase hermosa por la que vamos a pasar sí o sí en nuestra vida, en el sentido de poder, no lo tiene directamente, porque una doncella no se conoce, no tiene ese poder de pararse sobre sus pies y decir, yo soy esto, que es un poco el objetivo de la bruja, es ser ella misma. Y, y la doncella vive muy en el afuera. Entonces está en respuesta, ¿no? Que la pruebe uno, que la pruebe el otro. Y, y eso eh, nada, es muy conveniente. Por eso es que el patriarcado tuvo tanto éxito, porque este,
nos quedamos en lo que se valora es una fase en la que la mujer no tiene poder. Entonces cerró desde todo lugar. También hablando un poco, eso sí, y podemos hablar de todo el tema belleza y cómo está súper infundido en la sociedad. Eh, Podemos hablar de todos los casos que se han visto de, bueno, no quiero entrar en detalle entre relaciones Sí. mayores, menores, etcétera, porque cada quien con lo suyo, pero hablando un poco más de las sociedades prepatriarcales, una de las cosas interesantes de que estuve haciendo un poco de research era que la sabiduría de las mujeres y de las brujas en teoría era tan potente que en su momento eran obviamente respetadas y honradas, pero cuando vino el patriarcado se acaban los conceptos cíclicos. Se empieza esa modo de pensar de que todo es lineal, aquí nos morimos, aquí se acaba, acá me obedeces, esta es la forma de hacer las cosas, y no esa parte cíclica de que la muerte es parte final de nuestra vida y en su momento renaceremos de otra forma, o sea, como lo quieras ver. Y al Sí, una morir, desconexión total. entonces ya las brujas en teoría no sirven, porque ya no me sirve ese conocimiento de la vida cíclica, de qué pasa después de la muerte como tal, de entender que pueden haber ciertos ciclos de la vida, el nacimiento, las brujas ayudaban Y que muchísimo son todos necesarios también, y ¿no? que son todos Y necesarios. te tiro un dato de color. En ese momento fue que se pasa del calendario lunar al calendario solar. Y por Mm. eso es que hoy por hoy tenemos 12 meses en el año y no 13. Y no es casualidad que el número 13 es de mala suerte. Mm. Algo Wow, claro, todo que, está claro. Engendrado. entonces, fíjate hasta qué punto que hoy por hoy un hotel no tiene piso 13. Y cuando lo pensás que viene de estas cosas, porque en verdad, o sea, martes 13, no sé, como eh, son cosas que vienen es tan antiguo que ya a este punto perdió, nadie sabe bien por qué, ya perdió, perdió el significado y sin embargo produce lo mismo. ¿Sí? Por las dudas con el 13 no me meto. Imagínate a dónde va eso, wow, súper interesante. Lo bueno de esto es que ya estamos empezando a despertar la conciencia de la Sí, bruja alrededor del mundo. Me parece que cada mujer está haciendo su trabajo de despertar su bruja sabia, anciana, y aprender a confiar en el poder de la sabiduría interna, ¿no? Que es a la final lo que sostiene a la bruja, esa sabiduría interna para poder hacer lo que quiere, hablar lo que quiere y ser sí, como ella es. Eh, sí. Así que eso. Pero me parece que el punto interesante de hablar del tema de la bruja en su momento que conectaba, sabía sobre los ciclos de la naturaleza y los ciclos de la vida, es importante regresar a esa idea de conectar con los ciclos menstruales, las Sí, ceremonias, regresar a las plantas, a las comidas sanas, a la naturaleza. sí, Y por eso ahora me parece interesante que conversemos un poquito del ciclo menstrual y por qué para este capítulo vamos a sí. dar un ejercicio de cómo te puedes conectar. Claro, y sí, tiene que ver con eso, o sea, una forma de vivir en integración es estar conectada. Creo que para mí esa palabra, no sé, a mí por lo menos me resume un montón de cosas, porque conectada con qué? Es Ujú. con vos, con tu luna, con saber lo que querés, con lo que no querés, es confiar en vos, como, ¿viste? Con esos Que la momentos de respuesta está duda dentro de ti. total, claro, esos momentos de duda total y poder cerrar los ojos y decir, yo sé la respuesta, como cuál es, escuchate, y que no es fácil,
¿no? Porque cuanto más suben los niveles de estrés, menos nos escuchamos. Por eso tan importante que tenemos ahora esta oportunidad de estar más en casa, meditar, hacer rituales. Los rituales tienen este poder hermoso de recrear algo afuera que queremos construir adentro. Entonces, es como un pasito más de algo que visualizamos, ¿no? Como que una cosa puede ser visualizar lo que uno quiere, escribirlo, pero el hecho de actuarlo y manifestarlo en el afuera, en algo simbólico, mueve cosas adentro. Y también estar conectados con los ciclos de la naturaleza y nuestros ciclos internos. Entonces, para mí jugó un papel fundamental la luna, fue como la guía madre que hizo que todo el resto de estas conexiones tengan más sentido. Entonces, sabemos que en asociación con esta fase sería la fase menstrual. Entonces, hay un momento en el que cuando empezamos a prestar más atención a la luna, nos sincronizamos con ella. Y Total. no sé si alguna vez te pasó, pero de Bueno, sincronizarte con la ahora. menstruación de una amiga. Ah, No, bueno, con la luna, o claro, ahora, súper sincronizada con la luna. O yo me acuerdo de adolescente de todas menstruando al mismo tiempo con mi grupo de amigas, y no me acuerdo que me haya llamado mucho la atención, la verdad, me parecía como algo normal. Y hoy lo pienso y digo, wow, ¿cómo qué cool, claro. sucede? ¿Cómo pasa esto? Y bueno, con la luna pasa más o menos lo mismo, como que cuanto más atención le prestamos y como si la tratáramos como una amiga, también nos sincronizamos. Y eso está bueno porque, como decíamos antes, tienen energías similares. Entonces, es como que a nivel poder se duplica, se multiplica el poder de la menstruación con el poder de la energía nueva. Y las dos tienen en común que te piden que bajes la velocidad, para empezar. Cuando uno no respeta eso, que tiene que ver con estar conectado con tus ciclos, cuando uno no respeta eso, es cuando todo se va al demonio otra vez. Entonces el cuerpo te lo hace saber. O sea, como es muy común que te duela más, que lo sufras más, porque pareciera ser en nuestra sociedad, ojalá que después de todo esto del coronavirus algo cambie, que necesitas estar en un estado de enfermedad para descansar. Entonces el cuerpo que dice, no, todos los meses vos necesitas un periodo de descanso, de quererte, no hacer nada, es hacer lo que sentís, porque yo estoy segura que la mayoría de las mujeres están dispuestas, no tienen ganas de seguir su vida normal. ¿Están qué? ¿Eh? ¿Están menstruando, quieres decir? Estoy molestando. Estoy indispuesta. Está bien, está todo bien. Estamos en proceso. Se escapa, ¿viste? Estamos en proceso. Se reescapa. Tal cual. Claro, entonces es el momento en el que tanto desde la luna como el cuerpo te pide que descanses. Y ahí se va a ver diferente para cada persona. Por eso Total. es importante Para alguien que es un momento deportista, por ejemplo, y está acostumbrada a entrenar y correr todos los días, bueno, parece que ese día en vez de correr 10 millas, te corres 3. Y eso para ti ya es nivel de desaceleración, de calmarte, de descansar, exacto. Va a ser muy... Yo lo que siento, y lo sentí mucho en esta época, es querer estar como sola, o sea, como conmigo misma, con mis rituales, con mis cristales, con mi tarot, con mi comida, y como ese sentido de querer ir para adentro, de
de escucharme, sí, no necesariamente estar, o sea, con mi Sí, menos esposo o social, porque la energía, social. o sea, se torna poderoso cuando uno puede enfocar la energía hacia adentro, ¿no? Cuando uno está en lo social, la energía está hacia afuera, porque estás conectando con otra gente. Pues yo hablaba mucho de esto con una amiga porque, nada, tiene hijos, y imagínate que, claro, para nosotras puede ser muy fácil decir, no, es un momento, viste, de soledad y demás. Y claro, ¿y qué haces cuando tenés hijos? Que seguramente muchas mujeres se lo están preguntando. Y Claro. ahí no tengo la solución, voy a empezar por ahí. Pero lo que decíamos es, bueno, ¿por qué digo que estoy enferma? Me acuerdo que planeábamos, estábamos en conspiración. ¿Y por qué digo que estoy enferma? Me quedo, no sé, 2 horas más a la mañana sola. Y yo decía, bueno, si te sirve, sí, pero como que estaría bueno que pudiéramos educar a quienes nos rodean para no tener que decir que estás enferma, ¿no? Como que simplemente es algo que realmente necesitas, y si podés contar con alguien que lo cuide, como ya sea marido, vecina, o niñera, abuela, no sé, o tal vez no es posible, pues la Claro. realidad, pero si decís, bueno, 2 horas este día, el día que vos sabés que lo vas a necesitar más, podés quedarte tranquila en tu cuarto, haciendo tu práctica, tu meditación o algo, ver si no es 2 horas, bueno, una, lo que sea, pero lo importante es no pasarle por arriba. Y Mismo no no lo pasarlo puedo, por aunque alto. esté, no sé, aunque sean 10 minutos, pero reconocerlo, Exacto. eh, y prestarle atención. Y algo que quería aclarar de la luna es que, nada, situación ideal pareciera ser que está bien, menstruamos con la luna nueva, pero ¿qué pasa cuando menstruas con la luna llena? Que también pasa. Ujú. Y que no vaya a ser que te sentís que, ay, no estoy conectada, no sé qué, porque, y lo hablo por experiencia, porque empecé a hacer como, me acuerdo, como empecé a buscar, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? Que está bueno también a modo de autorreflexión, pero también saber qué pasan, porque los ciclos no son exactos, obvio, pues no es nada matemático. Eh, y que también puede ser que en ese mes, la forma que a mí me gusta pensarlo, que por ahí ese mes durante mi menstruación, necesitaba la energía de la luna llena para X cosa, ¿no? Necesitaba un extra de energía para, no sé, completar algo, Sí. lo que sea. Como pensar, ¿no? No que hay algo mal en vos, y no es que entonces, estoy haciendo todo bien, y sí, en algún momento tal vez se te desincroniza, ni quiero llamarlo desincroniza, tal vez en un momento se sincroniza con la luna llena y está bien también. No sé, me pareció Pero está importante bueno porque a hacer, mí me pasó. no, a mí también, re, pero está bueno hacer como como decís vos, la autoevaluación de pausar y decir, bueno, respeté mi cuerpo durante el mes de la menstruación, o sea, me desbalanceé, de repente tuve mucho estrés, o sea, como hacerse Sí, todas estas preguntas que siempre van a ayudar sí. al autoconocimiento. No es que esté algo mal en vos, pero bueno, a lo mejor está todo bien, todo funcionó y simplemente necesitabas eso, la luz de la luna llena en ese momento. Claro. Sí, sí, me parece. Bueno, Bueno, hablemos un poquito, ¿querías comentar de algo más o querías entrar en detalle del libro de ejercicios que tenemos preparados? ay, no quería decir algo más antes de ahí. Dale, dale. Que un poco es esto del empoderamiento, de la menstruación, que así como al principio también hablábamos de la menopausa, la menstruación también es algo que ya lo hemos hablado también incluso en otros capítulos, que no es ni aceptado, ni bien visto, ni algo que uno sienta que se siente cómodo a comentar, como si fuese, no sé, sí, me duele la cabeza, estoy indispuesta, no sé, como algo natural, Ujú. en cualquier ámbito. Este,
pero traerle valor en el sentido de que es un momento de grandes intuiciones. Como que si uno realmente pudiese tomarse ese tiempo, por eso la importancia de meditación y demás, porque es el momento en el que podés enfocar hacia adentro y puede ser que notes que tenés más intuiciones, que tengas más sueños, no sé si has notado, si sueñas más. Sí. Y más raros también. No. Puede ser, más mensaje que descifrar. Y tomarlo como que es el momento en el que el cuerpo se está purificando. Y esa purificación, esto que el ciclo y el cuerpo mismo está dejando ir, es la importancia para crear nueva vida. O sea, literalmente, después de una menstruación, el cuerpo se prepara para crear vida, ¿no? La fase de la ovulación que viene después. Entonces, como aprovechar ese momento de purificación, de limpieza y de este gran poder que nos genera a nivel intuicional, que para mí es algo que yo no sé, creo que durante muchísimos años de mi vida fértil, es decir, desde que empecé a menstruar, no tuve en cuenta para nada. Creo que si hablamos con adolescentes hoy por hoy, no sé si están tan felices de menstruar. Y un poco un poco es este el mensaje que me gustaría transmitir. De hecho, hubo como así comentarios con respecto a la edad y a la menstruación que he escuchado, especialmente por coincidencia, no digo que sea en Argentina en particular, pero me acuerdo en estos últimos viajes, tal vez porque estaba como más con la antena parada, escuché muchas jóvenes que estaban cumpliendo 23 años, por ejemplo. Y por la menstruación. Esas dos cosas me quedé como, wow, como que realmente tenemos que empezar a mover esto mucho más, porque no podés quejarte, no podés decir que sos vieja a los 23 años, mi amor, no podés. Y a ninguna edad para el caso, Sí. o sea, porque no, ¿entendés? Como si uno También en pudiese ese valorar sentido la importancia de cada fase, no podés quejarte. pero pienso que eso se ha perdido porque se ha perdido los rituales y las ceremonias. O sea, La verdad. yo me estoy leyendo ahora un poco el libro que me recomendaste de Luna Roja o Red Moon, de, ¿cómo se llama? Miranda Weber. Miranda Gray. Gray. Y habla mucho de que tratar de recordar, ok, ¿cómo fue tu primera menstruación? ¿Qué pasó? Y yo me imagino que si mi mamá, por ejemplo, no por echarle la culpa o no, que es algo que tengo que hacer yo ahora, hoy mismo, como mi propia madre, o con mis hijas eventualmente, pues imagínate que se te arma toda una ceremonia de respeto, de honorar, o sea, de honorar esta época de tu vida, o sea, con toda esta información que eres capaz de transmitirle a tu hija en su momento, un poco como el cuento que echa Miranda de Eva, ¿no? En este libro, me parece que es totalmente, se le da otra perspectiva, lo hubiera tomado totalmente diferente, pero no, te enseño nada, mi mamá empezó a llorar, toma la toalla, good luck, o sea, como... Está bien, Sí, fue lo que para mí fue totalmente... La mía fue totalmente intrascendente, creo que intrascendente. fue así, como, bueno, aquí esto se usa así, listo. Y pero de todas maneras, de ahí viene, si no me equivoco, el festejo del cumpleaños de 15. Ah, bueno. El tema Claro, es que, representante de la claro, hoy por sociedad. hoy esas celebraciones, hoy por hoy se transformaron en un show off de quién tiene el vestido más increíble y la fiesta más grande. Claro. Lo cual me parece...
no voy a entrar en ese tema. Pero imagínate que a mí yo lo que hice fue irme de viaje. O sea, ¿qué tiene que ver eso con mi ciclo mensual de ahora ser mujer, de entender esta energía de... O sea, sí, lo celebramos, pero no hubo esta conversación. ¿Con quién te fuiste de viaje? No, fue como un viaje de 15 años. O sea, porque podías hacer fiesta o irte de viaje. Yo me fui con puras otras quinceañeras. Elegí Está eso en vez bien, de por fiesta. lo menos te fuiste con otro grupo de mujeres. Pero sí, el tema es que no está conscientemente asociado por qué se festeja en ese momento. Entonces, Traer nada, de regreso. Eso es traer de regreso esas conexiones esa y, información. ah, y saber que, pues, esto me parecía interesante compartir, que esta desconexión que tenemos con la menstruación, con los ciclos, con la luna, que es relativamente nuevo a nivel, o sea, en la historia de la humanidad. Porque en la antigüedad se ven un montón de estatuillas o grabados en piedra, como por ejemplo la Venus de Lausel, eh, donde la mujer está, no sé si la tenés, es como la mano en la panza, ¿no? Sobre el útero, y la otra mano está sosteniendo una especie de cuerno con 13 marcas. Entonces simbólicamente se dice como, que era la luna, que el cuerno tiene forma de luna, y era un instrumento además práctico para contar los ciclos. Entonces, como que en la antigüedad estábamos, en general, ¿no? Pero con este tema de la menstruación en particular, incluso los pueblos antiguos, los pueblos nativos, quiero decir, lo llaman estar con la luna, la menstruación. Mira vos. Entonces, sí, los pueblos nativos de América. Y en un montón de otros pueblos se lo conectó de distintas maneras, ¿no? La Venus de Lausel, esto fue en Francia, que utilizaban este instrumento, y entonces relativamente nuevo con el patriarcado, que lo que quiero decir con esto es que podemos volver a eso, no es que, o sea, está en nuestro ADN, y tuvo mucho más años de conexión que de desconexión. Entonces, es volver a conectar, paso a paso. Genial, y para que tú vuelvas a conectar con con la luna y con tu ciclo menstrual, les hemos diseñado un libro de ejercicios que está increíble, lo pueden bajar en el link del episodio, y básicamente se trata de que vas a dibujar, están todas las instrucciones ahí, quedó súper bonito, y esto está basado también en el libro de Miranda, de Red Moon, y es básicamente lo siguiente, hay 5 pasos que debes a seguir, está el ejemplo ahí, es dibujar un círculo y en ese círculo luego hacer 28 divisiones que van a representar cada día de tu menstruación y luego identificar en dónde están las lunas dentro de este mismo círculo. Vas a saber en qué día de tu periodo estás y en la parte de afuera vas a colocar las fechas del calendario solar en el que estamos. Entonces, por el ejemplo que tenemos ahí, el día 1 empieza tu primer día de la menstruación, en este caso para mí fue el 21 de marzo. Entonces, el día 2 sería 22 de marzo, día 3 23, día 4 24, etcétera. Y la idea es que en el medio puedas escribir ciertas características de cómo te sentiste en ese día. Y está bien explicado de las 5 cosas específicas que habla ella que gustaría que reconocieras en ti en esos días. Y si no te cabe en ese huequito, hay una lista en la tercera página para que puedas agregar cualquier otro comentario que tengas esos días, algún sueño que no te cupo en el medio, cualquier otro Yo detalle noto un montón los interesante. sueños, sí. Uh-huh. Entonces está súper lindo. Lo chévere de esto, como yo lo haría si
como lo voy a hacer de cara a futuro, porque el que hice ahora era, o como lo hacíamos Cami y yo, era como en un papel normal, hacer el círculo y hacer el proceso. Lo ideal sería que imprimieras la página donde está el círculo diseñado sin números, solamente tiene como los números del periodo y ya está el círculo, ni siquiera tienes que hacer eso. Entonces tú tienes que llenar un poco los números de tu propio periodo, colocar las lunas, depende de dónde está, en el mes, y ya está. Es súper sencillo. Entonces pudieras de repente imprimir esos, imprimís 12 para cada mes. Hay una aplicación que se llama The Moon, donde puedes ver en qué fase está la luna, menguante, creciente. En realidad colocarías las 4 fases: luna nueva, luna creciente, llena y menguante. Yo Y recomendaría imprimir 13, porque eso. No, y los porque ciclos son hablar lo que harías en el 13, diferente, ¿no? Hacías en No, el... es que son 13 ciclos en el año. Claro, Eso decías. sí, pero no hacías tú otra cosa después que mirabas al año completo y... Ah, sí, sí, sí. Gracias por recordarme, ya me estaba olvidando. No, que me parecía interesante hacer como ritual de fin de año, de todas estas palabritas que vamos poniendo en estos rayos en cada calendario lunar, seleccionar una palabra que simbolice todo el mes. O sea, así como estamos escribiendo lo mínimo posible para cada día, que haya una que simbolice todo el mes. Entonces, si hacemos esto, o todo el ciclo, vamos a llamarlo con propiedad. Entonces, para fin de año vamos a tener 13 palabras de, de todo el año. Y eso ya, como poder ver todo el año en 13 palabras, es muy impactante. Y podés elegir después una que tenga que ver, que resuma todo el año. Uno puede decir, no sé, seleccionar aquellas palabras que uno quiere dejar ir y puede escribirlas y quemarlas en el fuego, y puede sembrar las que quiere construir para el año que entra. Creo que en algún momento podemos explicar esto en algún ritual como más detallado, en alguno de nuestros posts, para que lo puedan hacer de ritual de fin de año, que es hermoso. Genial, me encantó. Bueno, estamos ya llegando aquí al final de la hora. Cami, ¿alguna otra cosita que quieras comentar? Me parece interesante para finalizar el capítulo hablar de lo que tiene que ver con devolver a la comunidad, ya como para concluir. Sí, volviendo a esta idea de que este ciclo tiene que ver con la bruja sabia que pasó por todos estos desafíos en el viaje, logra una integración y vuelve a la comunidad. ¿Cómo lo vemos esto? ¿Qué es volver a la comunidad hoy por hoy en nuestra vida, en nuestra sociedad moderna? Y es una mujer que pausa y se prioriza cuando lo necesita. Y eso eso genera un impacto a su alrededor, Sí. eso enseña. Ripple Entonces, effect. claro, después, por ejemplo, una mujer que habla su verdad es un ejemplo también para todas. O sea, desde estas pequeñas cosas, ¿no? Porque teníamos esta imagen del castillo, festejos, bueno, genial, pero ¿dónde está mi castillo? Que tengo que salir a hacer un podcast para mujeres, para devolver. No, como que estas cosas son las que el día a día hacen este ejemplo. Entonces, una mujer que quiebra paradigmas, que trabaja de lo que se le dio la gana, ya sea de algo considerado que es muy de hombre, o que es algo considerado que es una cosita de mujeres, algo inútil, cositas que hacen las mujeres. Qué bueno está ese ejemplo. Está muy bueno. No sé, lo siento así. Una mujer que es madre en un grupo que lo considera una pérdida de foco o de recursos, gran ejemplo. Una mujer que no es madre en una cultura que te tacha de incompleta, ¿no? Que decide no ser madre. Una mujer que puede mostrarse tal como es, de cualquier tamaño, color, sin preocuparse por si se ven los rollitos, la panza, la celulitis, las canas, las arrugas, el qué dirán.
Los cuerpos femeninos son así. Entonces, es aceptar el cuerpo y amarlo simplemente como es. Eso solo la bruja puede hacerlo. Pero bueno, cuanto más extendamos la fase doncellesca en nuestra sociedad, más tarde lo aprendemos o más tarde lo sentimos. Y bueno, pero estos son como ejemplos de cosas que todas podemos hacer y que sepamos que tiene reverberación a nuestro alrededor, y que cuanto más mujeres podamos hacerlo, más doncellas van a ir aprendiendo. Y me encantó esto que escribiste acá de después de tantos años de revolver el caldero, tipo caldero de bruja, ahora es momento de pasar el caldero, manifestarlo afuera y a los hombres y a las mujeres que estén dispuestas a escuchar. Pero te reimaginé con el caldero revolviéndolo y bueno. Ay, yo también. Mientras cerramos el capítulo de la última temporada, de la integración o el retorno o la comunidad, como quieran llamar esta fase de estas tres cosas, les queríamos agradecer muchísimo a todas las la audiencia, las mujeres que nos han escuchado y nos han apoyado. No ha sido fácil, sobre todo este último capítulo con todo tema de coronavirus, pero les agradecemos muchísimo y les queremos pedir que si les gusta esta idea, lo compartan a otras mujeres. Ya está todo completo, obviamente, esta temporada. Si tienen otras ideas o otras preguntas o cosas que quisieran reconocer más, o no reconocer más, pero entender más al detalle, avísennos. Y también, si les interesa saber la carta del tarot, cómo llenar este ciclo menstrual, estamos acá, estamos at the.heroine's journey en Instagram, y también estamos en YouTube, The Heroine's Journey Podcast. Así que nada, estamos por ahí. Nos pueden obviamente contactar directamente en Instagram o tienen nuestros teléfonos, la mayoría también. Así que esperamos escuchar de ustedes. No sé, Cami, algún final comments, comentarios finales del cierre de esta primera temporada. No, que gracias, Steffi, por haber estado a mi lado. Que fue hermoso y que me sentí muy en casa, que me parece que tiene que ver con la energía del viaje también, del retorno, como volver a casa, volver en la comunidad, y que así lo sentí hermoso hacer esto con vos. No, y gracias a ti por la paciencia y por toda esta abundance of knowledge que traes, esta cantidad de información y de sabiduría, porque para mí sos mi bruja sabia, mi crone. Sigue ahí con la antorcha y el caldero, que las doncellas atrás vamos siguiendo. Prendo el farolito. Bueno, chicas. Y llegó el momento de despedirnos. Nos encontraremos en otro formato. Exactamente. Besos. Adiós. Bye.